Hola a todos mis pequeños Badniks. Sean bienvenidos a un nuevo vídeo. ¿Cómo estamos en este mes tan espeluznante, lleno de dulces y trucos? Es una fecha perfecta para traerles este video iceberg de nada más y nada menos que de Max Steel. Si no sabes qué es un iceberg en la cultura moderna de terror, es una ejemplificación ilustrativa de datos conocidos y desconocidos. En la superficie estarían datos bastante conocidos, mientras que en la profundidad habrán diversos datos desconocidos, que posiblemente el espectador desconozca. Aclaro que este iceberg fue hecho por mí, tomando de base el iceberg hecho por Max Steel fanáticos, y también tomé diversas teorías de la comunidad, y algunos misterios de la franquicia. Y claro, también estarán algunas teorías conspirativas de su servidor. Ya sin nada más que decir. Que comience este video. El rediseño de Makino. Como sabemos, al final de la Legión Tóxica, Makino hace aparición con un diseño bastante diferente al que se nos mostró en la versión final. Según los rumores, se dice que el cambio repentino de la apariencia de Makino se debe a una demanda por parte de Hasbro hacia Mattel, ya que aparentemente el diseño de Makino tenía cierta similitud con Megatron. Y esto es totalmente falso por varias razones. Si buscas esa demanda en Google, no te saldrá nada acerca de esta noticia más que simples teorías. El Makino del reboot es el que tiene un diseño más parecido al de Megatron. Y por último, recientemente se ha revelado un arte conceptual del diseño original de Makino, y ninguno se parece a Megatron. Por lo que esta supuesta demanda por parte de Hasbro hacia Mattel es totalmente falsa. Vitriol, un personaje bastante olvidable y poco memorable de la franquicia, pero se dice que una figura de este personaje provocó que Max Steel saliera de Estados Unidos, ya que por esas fechas la gente había sufrido las consecuencias del 9/11, un atentado terrorista contra las Torres Gemelas, que obligó a varios medios a censurar cualquier tipo de referencia a las Torres Gemelas o al atentado. Y Max Steel no fue la excepción, ya que se censuró la descripción de la figura de Vitriol, la cual decía que el malvado terrorista Vitriol ataca la ciudad con ondas de energía malignas. Pero esta figura no es tan polémica como muchos creen, y ni de chiste sacó a Max de Estados Unidos, simplemente Max Steel vendía más en Latinoamérica. Animaciones stop motion oficiales. Estas son animaciones hechas por Mattel en colaboración con Cartoon Network, la cual se enfoca en el nuevo Max Steel con la turboenergía verde, el cual tendrá que detener los múltiples planes de Toxzone, y curiosamente, esta nueva encarnación de este villano tiene una actitud más seria que su contraparte de la serie. Incluso podría decir que esta es una de las versiones más poderosas del personaje, al usar la turboenergía y energía del planeta Tierra para potenciar sus poderes tóxicos. Además que villanos como Elementor y Psycho de la serie original hacen un cameo en esa serie stop motion, e incluso Destroyer tiene un pequeño arco de redención. Y claro, no podemos olvidar a los viejos comerciales que pasaban en la tele para promocionar las figuras. Max Steel, el amanecer del final. Es un supuesto de guión de una película que sería el final del Max Steel clásico. El supuesto guión nos relata que después de lo sucedido en Alianza Monstruosa, Elementor regresa sediento de venganza, aniquilando a héroes y villanos para obtener más poder, y finalmente acabar con Max Steel y purificar el planeta. Este supuesto guión de una película perdida obviamente es falso, ya que en ese guión se nos presentan situaciones bastante fuertes como la muerte explícita de algunos villanos a manos de Elementor. Además que, en si te diste cuenta, Max Steel, el amanecer del final, es casi un copia y pega del dominio de los elementos. Alguien trae a la vida a Elementor, Elementor buscando poder, Elementor venciendo a Max Steel, y finalmente Elementor siendo derrotado de la misma forma que en la película anteriormente mencionada. Además que Elementor, por más que sea tu villano favorito, ya no era una amenaza de gran magnitud para el Max Steel actual. Incluso con todo y su inteligencia, Elementor ya estaba en un nivel más bajo a comparación de nuestro héroe.
Max Steel y Barbie viven en el mismo universo. Esta es una teoría bastante rara que trata de unir a ambas franquicias para que estén en el mismo universo, mencionando que cada una de las películas que hemos visto de Max Steel son más que simples actuaciones como pasa en las películas de Barbie. Tal vez estos dos personajes no convivan en el mismo universo, pero sin duda el chipeo de estos dos tortolitos es la mejor pareja del universo. Max Steel Reboot verde. Este punto se refiere al cambio de color en el Max Steel del reboot, ya que como sabemos este Max se caracterizaba por su tan icónica energía azul, pero desde la película de Turbo Cargado, este cambió a una energía verde, pudiendo luchar contra las diversas amenazas sin la necesidad de Steel, el Ultralink que le otorgaba los diferentes modos turbos a Max, siendo esta una mezcla extraña del Max Steel Reboot con algunos elementos del Max Steel original. No se sabe por qué se tomó esa decisión tan repentina de cambiar el color de la turboenergía, ya que este cambio no solo cambió al personaje, sino que también a la historia, rompiendo varios argumentos ya establecidos en la serie. Algunos dicen que esto se hizo para atraer a más público, y otros dicen que es una especie de homenaje hacia el Max Steel original, ya que incluso se implementó la temática de deportes extremos en las figuras, junto a un compañero animal, algo que casi no se mostró en las películas más que en pequeñas ocasiones. Algo más que mencionar es que junto a esta nueva paleta de color, algunos personajes regresaron con sus colores o una referencia a su apariencia original, como una figura de Destroyer Sanguijuela, presentando un color diferente al que se tenía acostumbrado, el cual era morado, pero ahora cambiándolo a uno azul como el Destroyer original, y Toxzone obtendría una paleta de color diferente, que se asemejaba mucho a un aspecto que mostró Toxzone en la serie original. Elementor es inmortal. En la película de cuenta regresiva se nos menciona de que el monstruo elemental no puede ser destruido gracias al Elementium, y la única forma de aniquilarlo por completo a Elementor sería la destrucción de la Tierra. Toxic Legion. Con la salida de Max Steel de Estados Unidos, todas las películas se distribuyeron en formato físico solo en Latinoamérica, pero al menos la mayoría de películas aún conservarían su audio original en inglés, que más tarde se revelarían en internet. No obstante, una sola película perdería su audio en inglés, y actualmente no se ha encontrado ese doblaje, y estoy hablando de Max Steel contra la Legión Tóxica, siendo que solo existe una versión subtitulada al inglés hecha por Max Steel fanáticos. El Patas. Como sabemos, en internet existen memes bastante extraños y bizarros, que se relacionaban con un personaje de aspecto terrorífico, y desafortunadamente nuestro querido Elementor no se salvaría de este fenómeno, relacionándolo con fetiches raros, entre ellos el fetiche de las patas, y de ahí se le pondría ese apodo a Elementor, aunque también sería apodado como el güey de los fetiches raros, o el pibe que salió de la alcantarilla, siendo este el meme más famoso de Max Steel. Figuras custom. Si bien Mattel sacó varias figuras de Max Steel, este no sacó figuras de distintos personajes, como los personajes femeninos y algún que otro personaje, y ahí es donde entran las figuras custom, figuras personalizadas por los propios fanáticos, creando figuras que nunca salieron al mercado, como esta bonita figurita de la waifu Tempestra, o esta figura de Elementor de hielo. Videojuegos. Mucho antes de la llegada del reboot, la página oficial de Max Steel tenía diversos videojuegos bastante entretenidos, como un juego de peleas entre héroes y villanos, y otro donde tienes que rescatar a Saitro de las garras de Makino, pero con la llegada del reboot la página disminuyó su contenido, y lamentablemente estos nuevos videojuegos no eran tan entretenidos, pero al menos tuvo un videojuego decente para móviles, el cual actualmente ya no se encuentra en la Play Store.
Aunque mucho antes de esos videojuegos, Max Steel dio sus primeros pasos en la consola de sobremesa Dreamcast. Max Steel Cover Mission, esta entrega de nuestro héroe Turbo, toma de base la serie clásica, por lo que no esperes ver a villanos como Elementor y Toxzone en este videojuego. Sin embargo, el juego puede llegar a ser bastante entretenido, e incluso en este videojuego hace aparición una nueva antagonista, la cual representa un peligro mayor que el propio Psycho, el cual también hace aparición en esta entrega como uno de los últimos jefes por derrotar. El Max Steel original es el padre del Max del reboot. Cuando el reboot fue lanzado, las teorías no tardaron en aparecer, entre ellas una destacaba del resto, la cual hablaba que el padre de este nuevo Max era el Max Steel original. No se sabe del por qué se originó esta teoría, aunque posiblemente haya sido por un diálogo del personaje de Forge Ferrus, el cual, sacado fuera de contexto, nos haría alusión a que el Max original sí es el padre del Max del reboot. No, tu padre era el otro Max Steel. ¿Quién lo diría? Pero sin embargo esto no es así, ya que el padre de este nuevo Max es un alienígena de la raza Tachyon, el cual estuvo luchando contra Makino y su armada desde hace años, por lo que esta teoría nunca tuvo ninguna base para ser verídica. Características de Electrix en Tempestra. Electrix fue una de las pocas antagonistas femeninas a las que Max Steel tuvo que enfrentar, siendo una villana que pudo meter en aprietos a Max gracias a sus poderes eléctricos. Se rumoreaba que esta personaje iba a aparecer en la segunda temporada del reboot, junto a Biocon y Psycho, pero no fue así. Sin embargo, ciertas características de esta villana se tomaron en cuenta para una personaje del reboot, Tempestra, la cual no solo comparte los poderes eléctricos, sino que también su característico traje debajo de la armadura. Live Action. Por el año 2016, se lanzó un live action del reboot de Max Steel, siendo la primera película de nuestro héroe Turbo en la pantalla grande, pero cuando se estrenó esta tuvo un gran fracaso en taquilla, pasando sin pena ni gloria, siendo una película olvidable, que muy pocos sabrían de su existencia. Esto realmente fue algo lamentable, ya que hubiese sido genial iniciar un universo cinematográfico del Max del reboot, y posiblemente hayamos visto al resto de enemigos de Max, como Makino, Extroyer, Toxzone, y el resto de Elementors, adaptados a una película live action. Algo más que mencionar, es que por el año 2000, circulaba el rumor de que el actor de las películas de Crepúsculo, interpretaría al Max clásico, para una película live action. Esa criatura hembra debió contagiarte un virus controlador de mentes. Deberíamos matarla. ¿Qué? Desaparición de personajes. Como sabemos, a lo largo de las series y películas, hemos tenido diversos personajes que de un momento a otro desaparecieron sin ninguna explicación, como Kat, Jefferson, Miles Dredd y el resto de Entech en el reboot, y un gran etcétera. Realmente nunca sabremos qué fue lo que le sucedió a estos personajes, y cuál fue su paradero, siendo que algunos eran de gran importancia para la trama, por lo que solo nos queda a nosotros los fans, teorizar acerca del paradero de todos estos personajes. Referencias a superhéroes. En el capítulo 11 de la temporada 1, existen una gran cantidad de referencias hacia distintos superhéroes, y todo eso se lo debemos a Steel, el cual se obsesionó con los cómics de superhéroes, creando un modo turbo en base a ello, donde vemos directamente una referencia a Superman, o algún tipo de héroe similar con capa y ropa interior de fuera. Otras referencias a superhéroes serían el sensor Steel, el cual es una referencia al sentido arácnido, el short púrpura en el modo turbo fuerza, puede ser una referencia al increíble Hulk, el aspecto gigante del Toxoide, puede ser una referencia hacia el Manting. Y este mismo Toxoide, somete a Saitro de la misma forma que hizo Hulk con Loki, en la película de los Vengadores, y existen otras referencias a superhéroes en este capítulo, pero si las quieren ver todas ustedes mismos pueden ir a ver este capítulo, que incluso tiene una que otra referencia al Max clásico. Psycho sigue vivo. Psycho.
posiblemente el villano más reconocido de Max Steel, el cual estuvo presente desde el primer capítulo de la serie, hasta la película de Peligro de Extinción, donde conocería su final después de que una explosión haya destruido completamente su cuerpo, y si bien Psycho sobrevivió a diferentes calamidades a lo largo de la serie, y siempre regresaba, nada lo preparó para la destrucción total de su cuerpo. Aunque a pesar de todo esto, se dice que el Sonrisas sobrevivió a esa explosión, y seguía vivo desde las sombras, organizando a sus diferentes androides para que ataquen a Max Steel y Entech, y que posiblemente Psycho siga vivo en forma de inteligencia artificial, esperando el momento más adecuado para regresar. Muerte de personajes. En la serie clásica, los únicos personajes que han muerto han sido L'Étranger, ahogado en un submarino, Biocon, Espanto, y Psycho por una explosión, Elementor, por la sobrecarga del quinto isótopo, el clon de Destroyer, por la autodestrucción de Saitro. Y por último los toxoides murieron de distintas formas, ya sea aplastados, calcinados o por una explosión. Por otro lado, en el reboot, diversos Ultralinks fueron destruidos a lo largo de la segunda temporada, entre ellos está Chomp, el cual fue arrojado al vacío del espacio y nunca regresó, e incluso el propio Makino moriría después de ser arrojado al sol. Mortun murió a manos de Max Steel después de que su banco cerebral haya sido destruido. Nighthawk murió calcinado después de que haya sido arrojado contra una barrera eléctrica. Snir murió siendo devorado por Alex en su forma de pantera. Y por último Terrorax murió siendo desintegrado gracias a su nave. Y si nos ponemos a pensar, ya sea en la serie original o en el reboot, varios agentes Entech o civiles habrán muerto por los diversos desastres ocasionados por el antagonista de turno. Elementor verde. En la escena final de Max Steel Peligro de Extinción, se nos muestra un monstruo misterioso sellado en una cápsula, y en la siguiente película descubrimos que ese monstruo sería Elementor, aunque anteriormente se nos mostró un diseño totalmente diferente, con una tonalidad verde, y bastante delgado. Muchos dicen que ese Elementor verde no sería el Elementor que vemos en el dominio de los elementos, sino que sería un prototipo de este, dado a que al final de la película este despertó emitiendo un rugido espeluznante, y en la siguiente película habría una cápsula faltante, ya que en total son 7, por el número de clon que es Elementor, y solo se nos muestran 6. Por lo que se dice que el Elementor verde escapó, pero al final moriría por todos los fallos que tendría. Esta teoría, al igual que las anteriores, es totalmente falsa, ya que el Elementor verde no es más que un diseño beta de nuestro Elementor, ya que lo mismo sucede en Legión Tóxica, con el diseño beta de Makino. Elementor y su pérdida de inteligencia. Como sabemos, nuestro villano elemental demostró desde un principio poseer una gran inteligencia, al ser un clon del villano Biocon. Pero a partir de la trilogía de Toxzone, Elementor ya no era el mismo de antes, viéndose reducida su inteligencia en Legión Tóxica, pero donde Elementor sería más afectado por esta pérdida sería en la Alianza Monstruosa, donde este icónico villano apenas tendría diálogos y sería nada más que el típico estereotipo de un monstruo con fuerza bruta pero sin inteligencia. Muchos han teorizado de este cambio tan repentino. Algunos dicen que el Elementor que vemos a partir de Biocrisis no sería nada más que un clon del Elementor original, y otros dicen que esto se debe a los múltiples daños que sufrió en su núcleo en sus constantes batallas, o también que la extracción de Destroyer no solo lo debilitó sino que también le provocó un deterioro en su inteligencia. Todo ese tipo de teorías apuntan a que Elementor sufrió un síndrome de deterioro intelectual, pero yo en lo personal opino que desde el final de Legión Tóxica, Toxzone se encargó de manipular a Elementor hasta convertirlo en una bestia sin cerebro, como se ve en la Alianza Monstruosa. Aunque recientemente en una entrevista realizada al director de las películas de Max Steel Biocrisis a Alianza Monstruosa, se nos revela que este cambio brusco fue gracias a Mattel, ya que posiblemente Destroyer tenía acaparado todo el mercado de monstruo humanoide, por lo que Elementor se convirtió en un monstruo genérico, y también para proporcionar contraste entre los personajes inteligentes, como Toxzone. El origen de Makino. No
No estoy hablando de ese maquino, estoy hablando de este maquino, cuyo origen muchos desconocen, y que de cierta forma puede llegar a ser algo perturbador. En la primera película del reboot, La venganza de Makino, se nos da a conocer su origen. Siendo que Makino era un simple Ultralink, que se creó con el propósito de absorber y expandir, el científico que lo creó estaba bastante maravillado por su más reciente creación, pero de un momento a otro esta creación se empieza a comportar de forma hostil, y el ayudante del científico se da cuenta de esto y trata de advertirle, pero este hace caso omiso a su asistente, pero bruscamente el ser tecnoorgánico ataca a su creador empezando a vincularse con este, mientras que su asistente intenta escapar, escuchando los gritos desesperantes de su antiguo jefe. Para después escuchar una aterradora risa malvada y posteriormente ser destruido por el recién nacido Titán Makino. La inteligencia de los toxoides. Los toxoides son unas criaturas creadas a partir de las toxinas que suelta Toxtone, pudiendo crear diferentes monstruos de cualquier tipo de material, ya sea combustible o humo, pero lo que no sabías es que estas criaturas pueden llegar a ser bastante inteligentes, incluso más que los animales mutantes y androides Psycho. Pudiendo realizar múltiples emboscadas para tomar al enemigo por sorpresa, distracciones, atacar a alguien que le llevan mucha ventaja, y manejar un camión, así como colocarse una gorra de camionero. La esquizofrenia de Toxtone. En el Max Steel Reboot, se nos presenta a un nuevo Toxtone, el cual tiene una rara obsesión con su pez de plástico, que aparentemente le habla y le ayuda a realizar sus diversos actos criminales. Pero el punto es que Toxtone es el único que puede escuchar a su pez de plástico, ya que otros personajes no ven lo mismo que Toxtone, hasta el punto de considerarlo como alguien que está totalmente mal de la cabeza. Y todo esto nos lleva a pensar de que Toxtone es alguien que padece de esquizofrenia, y si no sabes qué es la esquizofrenia, es básicamente una enfermedad mental que deteriora la capacidad de las personas en diversos aspectos psicológicos, entre ellas la capacidad de alucinar cosas que no están ahí, y esto es lo mismo que le pasa a Toxtone con Pesecín, su tan amado y raro pez de plástico. Es hora de decir adiós. Zombies en Max Steel. Zombies, este icónico género del terror ha estado presente en casi cualquier medio, y por supuesto Max Steel no podía ser la excepción. En el Max Steel Reboot se nos presentan tres distintos tipos de zombies. Los zombies tóxicos, estos zombies eran trabajadores de ITH, pero después de que se haya liberado un gas tóxico, estos se terminan convirtiendo en infectados, que atacan a cualquier cosa que se mueva. Estos infectados hacen su primera aparición en el capítulo 4 de la primera temporada, y todo este conflicto de zombies tóxicos fue planeado por Toxtone, como venganza contra ITH por haberlo despedido. Tecnozombies, estos muertos vivientes anteriormente eran civiles, pero desde que el supervillano Motun les haya absorbido su energía cerebral, estos se convertirían en tecnozombies, y a diferencia de los zombies tóxicos, estos casi acaban con la ciudad de Copper Canyon, dado a su increíble fuerza y lo rápido que se esparcía el virus. Estos zombies hacen su primera aparición en la película de Fusion Tech. Zombies clones de Max Steel creados por Toxtone en la miniserie con juguetes creada por Mattel, donde estos esparcen el caos por la ciudad para que Max tenga una mala imagen y sea odiado por la gente. Teaser trailer del oscuro enemigo. Como sabemos, Mattel lanza un gran número de propaganda que promociona alguna película, y la película de Max Steel, El oscuro enemigo, no sería la excepción, aunque algo peculiar sucedería con uno de estos trailers.
ya que Mattel lanzaría al aire un teaser trailer bastante alejado de lo que es la atmósfera de Max Steel, ya que este teaser trailer se nos presentó como si fuera una película de terror, además que al final se nos muestra un diseño beta de lo que vendría a ser Extroyer. ¡Virus electrónico! ¡Santiago ha caído! ¿Qué es esa cosa? ¡Nos están eliminando! ¡Para atrás! ¡Para atrás! Un nuevo villano va a empujar a Max más allá de los suyos. Mattel nunca sacó figuras de los personajes femeninos. Si bien Mattel logró sacar numerosas figuras de Max Steel al mercado, este nunca sacó alguna figura de un personaje femenino, ya sea héroe o villano. Y posiblemente esto se deba a que Mattel solo sacaba ese tipo de figuras en franquicias que iban dirigidas hacia un público femenino, como Barbie. Pie Grande y el centro de la Tierra. En el capítulo 10 de la temporada 2, se nos revela la existencia del mítico Pie Grande en el universo de Max Steel, y posiblemente la teoría de la Tierra hueca sea real junto a ese críptido, ya que Steel menciona que en la mina abandonada de Copper Canyon, cavaron tan profundo que llegarían al centro del planeta, provocando la liberación de Pie Grande, y en ese mismo capítulo se ve a dicho agujero, del cual sale Pie Grande atrapando al Ultralink Prince. Los experimentos de Biocon. Biocon ha realizado diversos experimentos con diversos animales, alterando su genética y posiblemente maltratando a dichos animales en el proceso, ya que cuando Max lleva a un jaguar que había sido víctima de los experimentos de Biocon, el felino se asusta y eso le da a entender a Max que el jaguar no quiere ingresar al mismo sitio de nuevo. Dark Titan. Como se mencionó en otro video iceberg de YouTube, la historia de Dark Titan sería el equivalente de El Amanecer del final pero del reboot. Dark Titan aparentemente iba a ser un Ultralink que aparecería en la segunda temporada del reboot, junto a nuevas encarnaciones de los villanos clásicos en el reboot, como Biocon y Electrix. El papel que tendría Dark Titan junto al de su portador, más que un villano como Dread o Toxton, sería un rival para Max, poseyendo energía turbo oscura la cual pudo envenenar a Dread. Además que los Elementors ven a Titan como un miembro más de sus hermanos, al tenerle un gran grado de respeto, y por último el portador de Dark Titan llamado Daveth, parece estar enamorado de Electrix. Todo eso fue sacado de la wiki que le hicieron a Dark Titan y obviamente nada de lo mencionado ocurrió en la segunda temporada, ya que Maki no fue el centro de atención en la segunda temporada, pero curiosamente en esa misma temporada hace aparición un Ultralink con un extraño parecido a Dark Titan, sin embargo poca o nada relevancia tendría ese Ultralink en el episodio donde debutó. Dredd es el líder de Industrias Halifax y de la Legión Nexus. Esta teoría nos dice que después de la última aparición de Dredd en la película Morbos al Límite, Dredd se hizo de un gran poder en la industria de Terrorax, y la Legión Nexus junto a sus líderes, no serían más que meras marionetas de Dredd. Si bien pensar que Dredd está involucrado en los acontecimientos de las películas del 2017 es algo rebuscado, nos estaría explicando del por qué Terrorax y la Legión Nexus están obsesionados con obtener energía turbo, tal cual lo hacía Dredd en sus anteriores apariciones. El Consejo de la Estrella Negra. El Consejo de la Estrella Negra se trata de una organización de una raza alienígena desconocida, que se dedica a la caza de Ultralinks con ayuda de diversos cazarrecompensas, como Ben-Han y Raynot. Y casi al final de la segunda temporada todo apuntaba a que en una posible tercera temporada el Consejo de la Estrella Negra serían los siguientes antagonistas por lo ocurrido en el capítulo 23 de la segunda temporada, pero al final esa trama episódica no llegaría a nada, siendo olvidada con el paso del tiempo. Jason Naut sufría de maltrato intrafamiliar. Jason Naut, un personaje poco memorable que sería el saco de boxeo de Dredd y una burla entre los villanos, pero lo que no sabías es que posiblemente el señor Naut sufrió de maltrato intrafamiliar en su niñez, ya que en la película de El Amanecer de Morbos, Jason Naut suelta el siguiente comentario. ¡Nada puede destruirme! Odio cuando la familia se pelea.
por lo que esto nos da a entender que lamentablemente en su niñez sufrió de este maltrato, y tal vez por eso en apariciones anteriores, este evitaba a toda costa que Dredd entre en conflicto con los Elementors. El Dr. Rendell murió después de Legión Tóxica. El Dr. Grigol Rendell, aparte de ser uno de los peores villanos de la franquicia, su motivación para hacerse del poder del Morposos, era para curarse de su enfermedad y hacerse alguien poderoso. Se desconoce cuál sea la enfermedad que poseía Rendell, pero por lo que se ve en su físico, lo estaba afectando gravemente en su salud, por lo que posiblemente el Dr. Rendell no haya durado mucho tiempo vivo después de los acontecimientos de la Legión Tóxica y a causa de su enfermedad haya fallecido. Los Elementors embrujados. Normalmente en páginas de compra y venta como Mercado Libre o Facebook Marketplace, llegan a poner a la venta figuras de Elementor, que se dicen que están malditos y que te observan en la noche. Por lo que Elementor junto a sus figuras de acción y su caldero, han ganado la fama de ser juguetes embrujados. La Legión Tóxica está presente en el reboot. Legión Tóxica, equipo conformado por Toxton, Extroyer y Elementor, haciendo su única aparición en la película de Max Steel contra la Legión Tóxica, pero curiosamente en el reboot, este mismo equipo de villanos hace una aparición en la película de Equipo Turbo. Ya que después de que Max haya arruinado los planes de Extroyer, los Elementors y Toxton, estos deciden trabajar en equipo para derrotar a Max Steel y recuperar la Connectech. Pero al final esta nueva legión de inútiles fracasan y serían derrotados sin mayor esfuerzo. Dredd es el causante de todos los conflictos en el reboot. Desde invasiones Ultralink hasta creaciones de los villanos, si te has dado cuenta todos los acontecimientos que suceden en el reboot surgen gracias a las acciones perversas de Miles Dredd, ya que Dredd provocó de forma directa o indirecta las creaciones de varios villanos, como Toxton, con la ausencia de Dredd en ITH, que más adelante provoca su despido y su posterior accidente que lo transforma en Toxton. Extroyer, al traicionar a Dredd sufriría el accidente que lo transformaría en Extroyer, Morpos, al crearlo, y para finalizar, Dredd atrae a unos Ultralinks a la Tierra, lo que conllevó a la creación de Chomp, Blast y Prims. Elementor es el villano más poderoso. Ha habido mucho debate en cuanto a esto, muchos dicen que Elementor por su manipulación elemental y su inteligencia, es el villano más poderoso de la franquicia y otros dicen que Elementor es el más poderoso por lo sucedido en cuenta regresiva, con la afirmación de que la fusión planetaria de Elementor podía destruir todo el ecosistema del planeta. Pero los fans llegan a exagerar el poder de Elementor hasta el punto de considerarlo como alguien continental o incluso planetario. Sí, Elementor con o sin su fusión planetaria podía dejar al planeta totalmente inhabitable, por tener la capacidad de manipular cualquier desastre natural como erupciones volcánicas y terremotos. No obstante, diferentes villanos podrían hacer lo mismo que Elementor sin dificultad alguna. Un claro ejemplo sería Toxton, tanto el clásico como el del reboot, podrían devastar el ecosistema del planeta como si fuera un juego de niños, dado a sus poderes tóxicos. Sin mencionar que Elementor en demás aspectos como fuerza, poder destructivo y demás, se queda bastante corto a diferencia de otros villanos, por lo que Elementor está muy alejado de ser el villano más poderoso de la franquicia. Cómics. Max Steel a lo largo de su historia tuvo algunos cómics oficiales que tomaban de base la historia de la serie clásica o de algunas películas, como cuenta regresiva. Y por otro lado el reboot actualmente posee un fancómic bastante bien elaborado, que profundiza más en la trama Ultralink, añadiendo a una nueva personaje. Recomiendo que le eches un vistazo. Radio Venom. Es un personaje creado por un fan contando con su propia historia. Básicamente el personaje de Radio Venom es medio hermano de Elementor, al ser otro clon de Biocon, y medio hermano de Extroyer, ya que este fue expuesto a la explosión del clon de Extroyer después de haber sido arrastrado por la marea hasta la isla de Rendell.
La apariencia de Radio Venom consiste en ser una masa de oscuridad, con tentáculos sobresaliendo de su espalda y con unos dientes afilados, pero al parecer este personaje puede cambiar su forma a voluntad, pudiendo convertirse en una nube de oscuridad para desplazarse por los aires. Su principal debilidad sería la electricidad que desestabiliza su cuerpo y gracias al ADN de Extroyer tiene la capacidad de extraer los poderes de los demás. Makino sufre de necrosis. La necrosis es la muerte de la piel que se debe a exposiciones por la radiación o lesiones provocadas por sustancias químicas. Y Makino, al ser expuesto a la tormenta tóxica ocasionada por Toxton, aparte de que lo haya transformado en un cyborg, es muy probable que Makino haya sufrido de ese deterioro en su piel, provocando las rayas oscuras que sobresalen de su piel. Elementor es decapitado en cuenta regresiva. En la película de cuenta regresiva, después de que Elementor haya fracasado en su plan de devastar el planeta, se deja ver a un Elementor sin cabeza, y esto se debe a que el Elementor original tras dividirse en varios elementos, este se quedó en su transformación de tierra, y anteriormente el Elementor de tierra había sido decapitado por el Elementor metal. Y esa sería la explicación del por qué Elementor aparece decapitado en esa escena, y posiblemente gracias a las habilidades regenerativas de Biocon, haya recuperado su cabeza y por eso lo vemos como si nada en la escena final. La cara oculta de Entek. Toxton en la película donde este debutó, siempre hizo énfasis en que Entek son los verdaderos malos de la historia, al convertir a alguien en un arma viviente para después transformarlo en un monstruo. Todo esto nos deja con la duda si Toxton tiene razón, ya que Entek oculta demasiados secretos a sus agentes, por lo que algo realmente oscuro deben de tener en secreto. Toxton iba a morir en el reboot. Como lo oyen, Toxton iba a morir en el reboot, ya que a diferencia de su contraparte original, todas las toxinas de su cuerpo lo estaban matando lentamente, afectando más su sistema nervioso central, y sumando al gran estado depresivo en el que se encontraba por la pérdida de su P de plástico, es muy probable que hasta incluso Toxton haya hecho un intento por quitarse la vida por un diálogo suyo, que deseaba ir al otro mundo para reunirse con su único amigo. Pececín, quiero ir a donde tú estás. Wow, este hombre está muy mal. Saitro condenó a la fauna de la isla de Rendell. Después de la explosión de morposos provocada por la derrota del clon de Extroyer a manos de Saitro, la isla de Rendell se vio afectada a una exposición alta de morposos, curando la flora y fauna de la isla del ambiente tóxico. Pero no sería hasta las turbomisiones y la película de Amenaza Mutante, donde nos damos cuenta que toda la fauna de la isla pasarían a ser horribles mutantes de morposos, incluso trayendo de vuelta a dinosaurios mutantes, causando una gran devastación en el ecosistema de la isla. Extroyer es caníbal. En el reboot, cuando Extroyer toma la forma de algún animal depredador, este intenta devorar a sus adversarios, y a pesar de que tenga algo de ADN animal dentro de él, no quita el hecho de que sigue siendo un humano, que no le importan en nada practicar el canibalismo. Mortum es inmortal. Mortum, un villano que gracias a la Connectech podía regresar de la muerte, pero cuando se destruyó su banco cerebral parecía que Mortum había conocido su final, pero según la página de Max Steel, Mortum siguió regresando después de los acontecimientos de Fusion Tech, a pesar de que su banco cerebral había sido destruido, y todo esto nos da a entender que Mortum es alguien inmortal que siempre regresará de la muerte. Rule 34. Bueno, creo que este punto no necesita mucha explicación, pero aunque suene poco creíble, Max Steel es una de las pocas series animadas con muy poco contenido en la Rule 34. Elementor y Toxton se conocieron en su vida pasada.
Esta teoría nos dice que Elementor, al poseer los recuerdos de Biocon, es lógico que también tiene los recuerdos de su forma humana, el Dr. David, quien en su vida de científico habrá conocido al Dr. Shander en algún punto de su vida como científicos de Entec, y posiblemente entablaron una amistad entre ambos, y tal vez por eso Elementor sigue obedeciendo las órdenes de Toxton, al ser un antiguo colega suyo, a pesar de que haya sido traicionado. Extroyer asesina a los animales que extrae. En la serie original, Extroyer cuando extrae la energía de algún animal siempre los dejaba muy debilitados o al borde de la muerte. Pero no sería hasta el reboot que nos enseña que esta nueva versión de Extroyer destruye por completo el cuerpo de los animales a los que les extrae su energía. Eso es dicho en la serie y a diferencia del Extroyer original, este no deja rastro alguno de los animales que caen en sus garras, y si bien nunca se mostró que le ocurrió a la mascota de Extroyer, es muy probable que este haya sido asesinado por su dueño cuando extrajo su energía, ya que en ningún momento de la serie se vuelve a ver a ese tigre. Los villanos del reboot están muertos. En la película de Max Steel Guerreros Turbo, en una escena se nos muestran antiguas pertenencias de villanos que dejaron de aparecer en el reboot, como la máscara de Toxton, el Ultralink de Extroyer y la máscara de Dredd. Se desconoce por qué esos objetos están sellados en cápsulas y qué habrá pasado con ese trío de villanos. Es aquí donde los fans empezaron a teorizar diciendo que lo más probable es que los villanos hayan muerto en algún acontecimiento pasado que afectó al planeta de forma global, o que Max Steel junto a su equipo les hayan dado caza para ponerles fin o para curarlos de su mutación. Villanos y héroes fueron infectados en los acontecimientos de Fusion Tech. En la película de Fusion Tech, el villano Motum logra infectar a toda la Tierra junto a los seres vivos con su virus Tecno-Zombie, y la infección al expandirse por todo el planeta, es muy probable que en Tech, y villanos como Dredd, los Elementors, Toxton, Extroyer y Morpos, hayan sido infectados sin importar en qué parte del planeta estén, y posiblemente sus poderes no los hayan salvado de la infección ya que el virus de Motum infectó a los miembros del equipo Turbo, incluyendo a la inteligencia artificial de Saitro. O de igual forma estos últimos se habrán logrado salvar de la infección, y habrán tenido que luchar contra la infección para poder sobrevivir. Max Steel sufrió un trastorno por estrés postraumático. Un trastorno por estrés postraumático es una enfermedad que se desarrolla tras sufrir un trauma personal como una agresión física o accidente que haya puesto en riesgo tu vida. Y Max Steel, gracias a Psycho, sufrió ese trastorno después del accidente que le dio sus poderes, sufriendo de los diversos síntomas por estrés postraumático como revivir de forma repetitiva el evento, ya sea a través de sueños, recuerdos, episodios o situaciones que hagan recordar el evento. Algo más que mencionar es que Max Steel le tenía un gran terror a Psycho y su rostro robótico, y además que presentaba constantes desmayos, que es otro síntoma de este trastorno, por lo que con todo esto podemos confirmar que Max Steel en sus inicios de héroe padeció de estrés postraumático, y siendo Psycho el único villano que le provocaría tal daño psicológico a nuestro héroe Turbo. El fin de Max Steel. Desde el 2018 la marca de Max Steel ha presentado una gran baja respecto a su contenido, hasta el punto de no sacar ninguna película y solo prevaleciendo en el mercado con relanzamiento de figuras, y manteniendo en emisión las películas recientes en canales de televisión.
La marca ya estaba en decadencia, pero no sería a mediados de este año que Max Steel haría un gran boom en las redes sociales, contando con diferentes reseñas a sus películas en YouTube, y demás contenido relacionado a este, pero recientemente la página de Max Steel sería completamente eliminada, y esto posiblemente nos está marcando el inevitable final de nuestro héroe, dado que la franquicia ya no tenía nada nuevo que ofrecer, posiblemente Mattel haya tomado la decisión de eliminar la página. Te recordaremos Max Steel por esos momentos agradables que nos hacías pasar, despertándonos un sábado por la mañana para encender el televisor y mirar una de tus películas, pasando momentos divertidos con tus figuras y recordando a tus tan icónicos personajes, ya sean héroes o villanos. Sin duda alguna has dejado un gran legado y nunca te olvidaremos.
Bueno pequeños badniks, eso sería todo por este año, realmente mil disculpas por mi inactividad pero trataré de subir más contenido al canal, espero que les haya gustado este vídeo, y sin nada más que decir. Que tengan un feliz año nuevo, Guisante Metal Sonic se despide y nos vemos en el próximo año, hasta pronto. So long,